Muy buenos días, mi nombre es Fray Camilo Hernández Pérez, estudiante del programa de Sociología de la Universidad UNAD abierta y a distancia. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Casacará, municipio de Codazzi Cesar, capital mundial del vallenato. Estamos en el diplomado de Innovación Social, fase 4. Hoy tenemos un invitado especial, el docente Rafael Arzuaga, sociólogo e investigador, y nos va a hablar sobre la memoria y paz y los acontecimientos que se vivieron en los años 80 y 90 en el corregimiento de Casacará, municipio de Codazzi. Es para mí, mi querido docente Rafael Arzuaga, tenerlo aquí como invitado especial en esta pequeña charla para hacer un análisis minucioso sobre los acontecimientos que sucedieron aquí en el corregimiento de Casacará. Buenos días, muy amable por la invitación. Bueno, para ser enfático y concreto, hay que hacer una gran claridad de que no es fácil construir la historia que haga relación a una comunidad donde relativamente ha sido huérfano por parte de las instituciones estatales que hagan énfasis sobre el conocimiento social de la misma comunidad, es decir, que coloca su propia realidad social, lo que tiene que ver, por ejemplo, todo el andamiaje de vida que ha tenido la formación social, económica y cultural de estos pueblos. Específicamente hablando de Casacará, es un pueblo que tiene dos versiones en la forma de cómo se conformó como comunidad. Se habla de los años 1948, donde ella anteriormente de ser conocida como Casacará, recibió el nombre de Mata de Espino. Mata de Espino es un espacio geográfico que hoy en día es habitado por otra comunidad contigua a Casacará que se llama Yerascán. Ahí en ese espacio geográfico estaba lo que hoy en día se llamaba Mata Espino. ¿Por qué se le llamaba Mata Espino? Porque era un espacio que estaba repleto de muchos vegetales espinosos, ¿ya? Y los moradores entonces le colocaron ese nombre de Mata Espino. Casacará en un inicio, antes de la conformación de su propio pueblo como Casacará, primero se llamó Mata Espino, y la ubicación geográfica tampoco era donde hoy en día está. Ya, Mata Espino dejó de llamarse Mata Espino cuando comenzó la construcción de la carretera oriental que va de La Paz, Cesar, a el corregimiento de San Roque, Cesar, donde esa carretera hace empalme con la troncal del Caribe que viene de Santa Marta, Bogotá. Ese tipo de actividad de construcción dio margen para que se diera un nuevo asentamiento social, porque genera trabajo, empleo, y hay un desplazamiento masivo de esos habitantes que en ese entonces estaban asentados en la comunidad de Mata de Espino y se ubican a la margen izquierda y derecha de la carretera y colocan pequeños ranchos. En su ver, primero 13 ranchos, que fueron los primeros ranchos que se colocaron ahí para alojamiento de los trabajadores, y así fueron llegando muchas personas de otras comunidades, como era La Guajira, norte y sur de los Santanderes y del Magdalena, cuando en ese entonces estos lugares eran del Magdalena, no del Cesar. Eso dio margen para que allí se diera un nuevo asentamiento y trajo gran cantidad de personas, sobre todo del departamento de Bolívar, ¿ya?, para trabajar acá en esta faena, y se dice que fueron los primeros pobladores entonces de lo que hoy en día es Casacará, provenientes de Flamenco, Bolívar, de Mate, de María la Baja, entre otros pueblos. Entonces Casacará no fue conquistado, no fue fundado, sino poblado por personas provenientes del departamento de Bolívar, pura gente de raza negra. ¿Cómo logra obtener su propio nombre? Hubo una reunión abierta en una plaza, entre comillas, porque no era plaza, de algunos personajes inquietos, de esos habitantes que provinieron de otras partes, y aglutinaron gran cantidad de personas. En su cantidad fueron 8 mesas. En esas 8 mesas
62 personas firmaron para colocar el nombre de Casacará en vez de Matespino. Pero el problema estaba en donde estaba, cómo se le llamaba Matespino y pasó a llamarse Casacará. ¿En qué sentido? Según versiones de personas de la memoria histórica que dice, el indio casaca que habitaba cercanamente aquí a la estribación de la serranía de los Motilones era dueño de todos estos territorios. Entonces el nombre de Casacará obedece al indio casaca. En esa reunión que hubo en la plaza, donde 62 personas llenaron un cuadernillo en 13 mesas, casaca, y se le colocó el apelativo Orá, y ahí quedó Casacará. Esos documentos hoy en día reposan en la gobernación de Santa Marta. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, en este entonces, esto era Magdalena, el departamento de no se había creado. Allí reposa como evidencia cómo logró esta comunidad de cambiar de nombre de Matespino, ¿ya?, a el nombre de Casacará. O sea, cambió de posición geográfica y cambió de razón social. Profe, pero en ese orden de ideas, ¿nos puedes dar un un corto resumen de las masacres realmente que subió aquí en Casacará, bueno, que fue afectado por la violencia en Casacará? Bueno, hay dos facetas. La primera, se habla del tiempo de la bonanza del algodón, donde casi que todo el departamento de Cesar era la siembra del algodón y lo que era este entorno cercano a Codazzi. Por eso a Codazzi se le reconoce, o se les reconocía como la flor blanca de Colombia, porque todo el epicentro del almacenamiento de esa materia prima se desarrollaba en las bodegas de Codazzi. Y hubo mucha concentración, entonces, ¿qué?, de personas provenientes del interior del país, del Boyacá, del Tolima, y vinieron acá y hubo un sometimiento y enfrentamiento entre la gente del interior llamada cachaco y los negros palenqueros bolivarenses que vinieron aquí en ese entonces a trabajar en la faena de la recolección del algodón, y ahí hubo la primera forma o manifestación de violencia aquí en Casacará. Una disputa de poderes, territorio. No, se peleaba por la cuestión de la acogida de la cantidad de algodón. Es más, acaparar el mercado, como quien se dice. De hurtarse uno el material producido, y había esa disputa que siempre se ha determinado en Colombia, que es la cuestión del racismo. Entonces había enfrentamiento entre el cachaco y el negro, y eso condujo a que hubo un primer muerto cachaco en manos de los palenqueros, y quien intervino para que eso no prosiguiera fue en ese entonces el hacendado Luis Giraldo, el cual el colegio de bachillerato aquí lleva su nombre, intervino para que esa situación no tuviera mayor relevancia. Entonces, la segunda fase, ¿cuándo comienza? En Casacará, y que se alterna, va paralelo a lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. En el año 1997 se dio la primera masacre producto de los insurgentes, los paramilitares. Asesinaron en ese entonces al inspector Yacir Camelo, un antioqueño que había venido procedente de Antioquia y que se convirtió en un líder social que quería convertir a Casacará en municipio, y que eso estaba tomando mucha ventaja. Muchos intereses. Entonces hubo intervención política ahí, porque a Codazzi no le convenía de que Casacará dejara de hacer su corregimiento, porque iba a dejar de recibir algunas entradas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera víctima aquí fue el inspector Yacir Camelo, en manos de los paramilitares. Y ahí empezó la masacre. Eso se dio el 26 de diciembre de 1997. Después, el año siguiente, 98, esto todos los días, a cualquier hora de mañana, mediodía, tarde y noche, entraban como dueños de su casa, amos y señores, a asesinar personas. Es más, derribaban las puertas de las casas y se los llevaban y los masacraban. Cuentan, profe, que aquí mataban a la gente a punta de mona, migaban las puertas a punta de mona. Incluso de que el pueblo quedó relativamente solo. Se le llamaba entonces el pueblo fantasma, Casacará. Perdón, profe, que la gente un día dormía en una casa, en otro en otra casa, huyendo a la guerrilla o a los paramilitares. Se daba lo que era la migración física interna, o sea, de un barrio a otro,
por temor a que fueran a ser víctimas, sobre todo a las horas de la noche, a tumbar las puertas, porque si bien es cierto, asesinaban a personas que no tenían ninguna clase de infiltraciones con ninguno de los dos bandos. De la guerrilla que también funcionaba aquí en la cordillera y de ellos que están en la parte acá de la ganadería, acá en la parte baja. Entonces, eso se dio. Y mire, yo hice un censo, mire cómo se dio la baja densidad de la población, cómo repercutió socialmente. En el año 1990 yo hice el primer censo de población y vivienda aquí con los estudiantes de la institución educativa Luis Giraldo. Y ese tuvo un registro de densidad de población de 10.500 habitantes conmigo. Capacidad para convertirse en municipio, profe. Correcto, entonces, no, y la economía aquí es muy productiva, el agro, la cuestión de la ganadería, y en ese entonces había una pequeña industria de lácteos Perijá, que eso cobijaba casi que el 45% de la cuestión de empleo directo e indirecto, y entonces tenía un comercio activo, dinámico, y daba capacidad para que se convirtiera en un municipio en ese entonces. El segundo censo se llevó a cabo en el año 2000, 10 años después. O sea, entre 1997, 98, 99, 2000 se recrudeció la masacre. Que el pueblo, mire cómo quedó. Si en el año 90 habían 10.500 habitantes, en el censo que hice con los estudiantes en el 2000, solamente hubo un registro de 1.917 personas. Migraciones por la violencia. Migración masiva, y dejaban las casas abandonadas, los espacios de cultivos, los grandes campesinos dejaron sus fincas abandonadas por protegerse ellos y su familia, y que así sucedió masivamente. Y el tercer censo lo hice en el 2008, y ese dio un registro de población de 4.000 habitantes. Quiere decir que entre 1997 y 2007, 2005, 2006, ya 2006, 2007 fue que relativamente fue descendiendo la cuestión del problema de la masacre aquí en Casacará. Si bien es verdad, se convirtió entonces en el lucero negro. El ojo negro del huracán. Sí, porque aquí trabajaban dos frentes tesos. Profe, de igual manera, hemos observado que a raíz del coronavirus la economía de Casacará se está reactivando, porque vemos bastantes negocios comerciales y las casas inclusive las están arreglando, porque inclusive que hoy en día Casacará va a ser como un punto estratégico económicamente por las minas del descanso que tenemos aquí cerquita, a 17 kilómetros. Es más, el incremento de la población no solamente obedeció por la cuestión del proceso de paz, porque vuelvo y reitero, ya a partir del año 2006, 2007, 2008, ya la población se incrementó. Hoy en día ya está casi a los 8 y más mil de habitantes, y eso ha conducido a que gran cantidad de personas hayan regresado, los que habitaban antes, pero hay más foráneos que los propios que aquí habitaban. Y con la migración de los venezolanos, eso se ha reactivado. Aquí el comercio, la parte de compra y venta, se ha multiplicado. Por ejemplo, hay alrededor de 8 depósitos de personajes de Antioquia, depósitos grandiosos, que no necesita la gente ir a mercar a cosas así, porque aquí hay de todo. Farmacia, y hay más de 2. Ferretería, que no había ni una, hay más de 4. Y lo que es la cuestión de ahí está la bartería, que no existía. Hay hoteles. Hoteles que no existían. Hay fábricas de asientos, de sillas. La manufactura se ha reactivado. Que de aquí vienen precisamente de la misma Bogotá, Bucaramanga, de la ciudad, a llevar ese tipo de trabajo. Entonces eso da un margen para que el pueblo logre un desarrollo, ¿ya? Y un crecimiento económico bastante pujante, y ojalá las cosas no vayan a trafarse. Otro factor, en Casacará, aquí a 17 kilómetros a la salida hacia la parte occidental, lo que une Becerril con La Loma, existe o está la mina de carbón más grande del mundo, que se llama El Descanso. Se reactiva la economía inmediatamente. En el momento que eso comienza a funcionar, que va a ser este año, imagínense usted a Casacará, en este momento que tenemos 8.000 más habitantes, y que se ha incrementado el comercio, han aparecido otras actividades económicas que no tenían vida,
y la construcción de viviendas. Ya no hay espacio geográfico ni siquiera donde hacer invasiones porque ya todo está cobijado. Mucha gente se ha venido a trabajar a Casacará porque es un corregimiento, una población de empuje. Así de sencillo. Profe, para mí fue un de gran agrado haber tenido esta pequeña entrevista sobre la línea de investigación de Memoria y Paz y conociendo la historia de Casacará. Sí, algo más de lo social. Casacará actualmente no tenía pavimento. Y ya están pavimentando, hay parques. Se le está construyendo la nueva red de acueductos y se le va a dar vida con el agua potable. La construcción y refacción del puente de salud y otras obras de gran relevancia que tienen que ver aquí para la protección del bienestar de la comunidad. Compañero, siempre aquí estamos predispuestos. Un placer, profe, estar con usted, un sociólogo investigador con una vasta experiencia del Colegio Luis Giraldo de Casacará, municipio de Codachi, conocida como la capital blanca de Colombia. Muchas gracias, profesor. Esa es una clase de trabajo que hay que desarrollar en una universidad y que no solamente la parte interna de los pueblos conozca, sino que se debe conocer al mundo entero. El mundo entero, porque este es un trabajo que cortico que tengo aquí, he hecho un esbozo, pero es más profundo. Ojalá en la próxima haya la oportunidad para dar a conocer todo este tipo de situaciones, de enlaces que tienen que ver con la vida social de la gente y del mundo. Muchas gracias, profesor. Un placer. Ok, gracias.